Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Science Beach. Beach. Y pues bueno, como ya dije, me encuentro con mi hermana Fer. Hello. ¿Cómo estás, Fer? Bien. Ahorita te tengo que admitir que mi rango de visión está muy limitada. Veo un poco borroso. Tal vez me vaya a quedar ciega. Porque los pupilentes que traigo ahorita puestos tienen como un año. Infección en los ojos, no lo hagan, muchachos. Pues bueno, como ya vemos que vas a estar ciega completamente, lo bueno es que para esto nada más necesitas escuchar. Exacto. Y les digo de una vez, este episodio está dividido básicamente, si ya vieron el título, en dos partes, porque en verdad es muy largo, pero en verdad vale la pena todo lo que van a escuchar. Todo. Sí. Yo ¿Qué tengo te va a miedo. gustar? ¿Por qué? Porque antes de iniciar me dijiste, tiene que ver con algo orgásmico. Y yo, Viene en el título de este podcast. o sea, para cuando ustedes lo estén viendo, ustedes ya saben de qué va a tratar. Yo no tengo idea de qué verga vamos a escuchar ahorita. Bueno, vamos a hablar de una persona. Una persona muy Yiddish. Le vamos a decir el Dr. Rake. Ok. ¿Sí? Rake, para iniciar esta historia macabrosa, fue el primero de los dos hijos de Lion Rake, agricultor, y su esposa. Esposia. Esposa Cecile, de soltera Runninger, se apellidaba. Nació en Dobsu, Galicia, entonces parte de Austria-Hungría, ahora como tal Ucrania. Ucrania que hoy está siendo bombardeado por los rusos. Ok. El padre de Rake fue descrito como un hombre muy celoso. No permitía que su esposa conviviera con nadie más que él. Ambos padres eran judíos, pero decidieron no educar a sus hijos como tales. Rake y su hermano Robert fueron educados para hablar solo alemán y fueron castigados por usar expresiones en Yiddish. ¿Sabes qué es el Yiddish? Ni puta Son como idea. expresiones tipo judías, Mm, ¿sí? Dentro de ese ámbito. ok. Y se les prohibió también jugar con los niños locales que hablaban también Yiddish, para que Ah. no lo repitieran. Reich recibió clases en casa hasta los 12 años y la razón fue que el padre de Reich descubrió que su esposa estaba teniendo una aventura con el tutor del chico. Oh, vaya. Donde menos lo pudo haber esperado. Reich escribió sobre este asunto en 1920 en su primer artículo publicado y titulado Sobre un caso de ruptura del tabú, el incesto. Ah, Ok, no. empezamos mal. Esto ya se puso incómodo. Presentando como tal en tercera persona como si él se tratara de su propio paciente, escribió que este paciente hipotético seguía a su madre cuando iba a la habitación del tutor por la noche, pues porque claro, en ese tiempo el tutor vivía con ellos en la granja. Rey, sintiéndose avergonzado, digo, el paciente sintiéndose avergonzado y muy celoso, se preguntaba si le pasaría algo malo si lo descubrieran. Incluso pensó brevemente en obligar a su madre a tener relaciones sexuales con él. Eso escribió, pues, en el título. Sí, sí, del paciente, el paciente. No, no El seas del paciente. pendejo, te estás proyectando. Ugh. Digamos que al final el paciente le contó a su padre sobre la aventura de su madre, el cual, encolerizado, sacó de su casa al tutor, por supuesto, y empezó a propinarle una serie de palizas a su esposa. Paliza tras paliza, tras paliza, tras golpe, tras odio, malos tratos. Y tras este periodo no muy grato, su madre se suicidó en 1910, Uh, en lo que Rake se culpó toda su vida. Digo, el paciente. Digo, el paciente. Con el tutor expulsado de la casa, Rake fue enviado a un gimnasio solo para hombres en
perdón por mi pronunciación, Cernovitz. Este gimnasio como tal le daban clases, lo ponían como en acondicionamiento físico, era un tipo de ejército pero sin estar en la milicia. Fue durante este periodo cuando le apareció una enfermedad en la piel diagnosticada como psoriasis, que le afectó durante el resto de su vida, lo que llevó a varios comentaristas a destacar su tez muy rojiza y ser burlas para las chicas. Ujú. Su padre murió de tuberculosis 4 años después que su madre, en 1914, y debido a la inflación económica que sufría como tal el país en el que estaban, el seguro de vida del padre cuando murió por tuberculosis no valía absolutamente nada, por lo que no había dinero para la familia, o sea que no le dejó nada a sus hijos. Así como de, sí, tu herencia es una cagada de burro. Básicamente, a lo mejor eso hubiera Ha sido servido más útil. Reich cuestionó todo este punto y dijo, me quedo con la granja, no me quedo con la granja, y al final decidió quedarse con la granja y mantener también a su hermano, por lo que gestionó todo ese ámbito más sus estudios, incluso se graduó en 1915, un año después. Sin embargo, ese mismo año los rusos invadieron Bukovina, como al día de hoy están invadiendo Ucrania, y los hermanos Reich huyeron perdiéndolo todo. La granja, los estudios, todo. Que tuvieran mucha cosa. Pues no, pero era lo que se podían aferrar. Perdieron a su madre y a su padre, o sea, imagínate. Reich se alistó en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, sirviendo de 1915 a 1918. Los 2 últimos años como teniente al frente italiano con 40 hombres bajo su mando. Al terminar la guerra se dirigió hacia Viena, donde se matriculó en Derecho en la Universidad de Viena, pero le pareció aburrido y se cambió a medicina después del primer semestre. No mames. Sí, dijo, esta wea no es para mí, vámonos a medicina. A lo mejor ahí puedo sacar todo mi potencial. Y Fue de que lo mal sacó. en peor. Ya sabemos que los que entran a medicina están mal del coco. Reich conoció a Sigmund Freud en 1919. Peor tantito. O sea. Ay, no. Cuando le pidió una lista de lecturas para un seminario sobre sexología, empezaron a intercambiar palabras entre ellos dos. Sí. Mire, tengo un paciente que quería cogerse a su madre. Y Sigmund, ¿qué puede hacer? claro, esto es una expresión de su primer amor. Cójase a su madre. O sea, no es algo literal, es algo específicamente para tener Una realización. una realización hacia una pareja, pero acabas de definir muy bien los comentarios que probablemente intercambiaron en ese momento. Parece que se impresionaron mutuamente, de hecho. Con lo perversos y enfermos mentales que son. Freud le permitió empezar a reunirse con pacientes analíticos en septiembre de ese año, a pesar de que Reich solo tenía 22 años y todavía era un estudiante. Y lo mejor es que Freud le pagaba. Le pagaba por, o sea, dar terapias. Y con todos esos tiempos se convirtieron en muy buenos compañeros de trabajo. Curiosamente también eran vecinos. Entonces, hay curiosidades aquí. No, esto es muy perturbador. Una de las primeras pacientes de Reich fue Laura Kahn, una mujer de 19 años con la que tuvo una aventura. Freud había advertido a los analistas que no se involucraran con sus pacientes. Pero en los primeros días del psicoanálisis las advertencias fueron desatendidas y pasadas muy por el orto. Literalmente. Mira, muchachito, te voy a pagar por algo de lo que ni siquiera tienes perra idea de lo que estás haciendo, pero la Ellos única tampoco condición, tenían idea de lo que estaban la haciendo. única condición que te doy es no te cojas a mis pacientes. Y parece que él escuchó, Cógete a mis pacientes. cógete a todos los pacientes. Sí. Y sí, ¿eh? ¡No!
Según los diarios de Reich, Kahn enfermó en noviembre de 1920 y murió de sepsis después de dormir en una habitación muy fría que había alquilado ella misma, como lugar de encuentro entre ella y Reich, porque tanto la casera de Reich como los padres de ella habían prohibido sus encuentros. Es como un Uy, Romeo y Julieta. de Dos enfermos. meses, 2 meses después de la muerte de Kahn, Reich aceptó a su amiga Annie Pink como analista. Y siguió mojando la pinche brocha. Pink era la cuarta paciente de Reich, una estudiante de medicina a la que le faltaban 3 meses para cumplir los 19 años, con quien también tuvo un romance y se casó con ella, de hecho, en marzo de 1922. El matrimonio tuvo 2 hijas, Eva y Lore, que también se convirtieron en médicos, curiosamente. Ay, pensé que iba a decir que también se convirtieron en sus amantes. Espero que no, pero una de ellas sí se convirtió en analista. Debido a su condición de veterano de guerra, a Reich se le permitió completar una licenciatura y un doctorado combinados en 4 años, tenían como que ese derecho, en lugar de 6, que se tardaban regularmente. Y se graduó en julio de 1922. Tras graduarse, trabajó en el Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario de la ciudad y estudió neuropsiquiatría de 1922 a 1924 en la Clínica Neurológica y Psiquiátrica del hospital bajo la dirección del profesor Julius Wagner von Jaurach, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1927. Entonces, todo este preámbulo es para que vean la calidad de médico que se formó en pocos años con Reich. O sea, rápido tuvo, o sea, en chinga tuvo su licenciatura, tuvo doctorado el güey en neuropsiquiatría, conoció a Freud y le enseñó directamente él, conoció a premios Nobel, o sea, este güey estaba básicamente puesto para hacer una chingonería de médico. Pero algo... Sí, el momento en el que me dijiste que lo de sí, eso, su madre y eso, yo ya no lo puedo tomar en serio. No te preocupes, hay muchas cosas en las que... En las que menos lo vas a tomar en serio. En 1922, Reich comenzó a trabajar en la clínica psicoanalítica ambulatoria de Sigmund Freud, conocida como Ambulatorium de Viena, que fue de hecho inaugurada el 22 de mayo de ese año en el Pelican Gas de 18, o Pelican Gas 18 por Edward Hitchman. Reich se convirtió en director adjunto de Hitchman en 1924 y trabajó allí hasta su traslado a Berlín en 1930. O sea, trabajó en puestos grandes en muy poco tiempo. En 1922 a 1932, la clínica ofreció psicoanálisis gratuito o incluso a precio reducido a 1,445 hombres y a 800 mujeres, muchos de los cuales sufrían neurosis de guerra tras la Primera Guerra Mundial. Tras ver tantos pacientes posguerra, Reich sostenía que los síntomas neuróticos que estos pacientes tenían, como el trastorno obsesivo compulsivo, o por ejemplo, puta madre, va a caer una bomba en cualquier momento, o sea, o despertarte así de la nada y tener que hacer ciertas cosas específicamente para poder dormir a gusto o estar debajo de un búnker porque sientes que en cualquier momento van a irrumpir en tu casa y te van a matar, o sea, aparte de síndrome postraumático y adaptar una vida con trastorno obsesivo compulsivo, él decía que eran un intento inconsciente de obtener el control de su entorno hostil, como la pobreza o los abusos de la infancia. O sea, todo menos la guerra. Uh-huh. Eran ejemplos de lo que él llamaba armadura de carácter. Como tal eran, según él, patrones repetitivos de comportamiento, el habla o postura corporal que servían como mecanismos de defensa. Hasta ahí todo bien. Uh-huh. Todas las personas como tal tienen una armadura o una defensa para mantenerse vivos. Reich buscó en el ambulatorium a pacientes que habían sido diagnosticados como psicópatas, creyendo que el psicoanálisis podría liberarlos de esa rabia. Y aquí es donde se ponen las cosas un tanto más extrañas. A partir de 1924, Reich publicó una serie de artículos sobre la idea de la potencia orgástica.
Dude, este fue el predecesor de todos esos gurús que te dicen, yo te voy a alinear el chakra sexual. Deja nomás te bendigo con este pito alineador de chakras. No estás muy, fuera de eso. Es probable que sí algunos y es probable que otras personas ni lo hayan conocido este güey. Pero si lo hubieran conocido, probablemente le formarían un pinche altar. Sí, sería... Según el maestro neuropsiquiatra Reich. El doctor Reich. La potencia orgástica, que según definición es la capacidad de liberar las emociones de los músculos y perder el yo en un orgasmo desinhibido. Solo es decir, sentir un chingo de placer mientras te cogen. No hay más ciencia. Reich sostenía que la salud psíquica y la capacidad de amar dependían de la potencia orgástica. La plena descarga de la libido en el acto, y cito, la liberación sexual en el acto más sexual de todos debe corresponder a la excitación que conduce a él. Entonces, mientras más ame yo el pito, más feliz voy a ser. Más o menos, ahí te va. Escribió, y cito, no es solo sexo, no es el abrazo en sí mismo, no es el coito per se, es la experiencia emocional real de la pérdida de tu ego y de todo lo espiritual en el orgasmo. Pero que no... El tener relaciones sexuales en sí es como alzar el ego, no perderlo. No, porque según él tienes que perder tu ego para poder abrirte completamente al orgasmo y mantener tu potencia orgástica, el cual es un problema que te puede llegar a generar psicosis, según él. Y es la raíz de todos tus males. Si no rompes tu ego en el orgasmo, entonces no puedes estar bien mentalmente. Déjame pongo un turbante, un bigote, una barba, me visto de blanco. Sí, chica, es que estás bloqueada sexualmente. ¿Qué te hizo tu padre? Es más, ahorita en la ascensión vamos a entrar a las constelaciones familiares. Y ahí vas a saber lo que te hizo tu padre. Vamos a ver esos pelos. Déjame sanarte. Yo te puedo liberar. Sostuvo que la potencia orgástica era el objetivo del análisis del carácter. ¿Ok? Entonces, para poder tener un carácter bien, o sea, no tener esa defensa, que al fin y al cabo esa armadura que te está formando o te está generando trastorno obsesivo compulsivo, te está dando síndrome postraumática de una guerra que acaba de pinches pasar, es por tu ego, es por tu armadura. Y para poder romper esa armadura tienes que estar bien cogido. Exactamente. Mientras que el trabajo de Reich sobre el carácter fue bien recibido por la comunidad psicoanalítica, su trabajo sobre la potencia orgástica no fue muy popular, que digamos. Con razón, cuando dicen que las señoras están amargadas, es como están mal cogidas. Ya veremos en siguientes capítulos la histeria. Sí, más o menos por ahí va. Y de hecho salió por el punto de Sigmund Freud y también de este güey y otros tantos de su séquito, porque él tenía un montón de séquito. Así pensaban en verdad que esto era la razón por la cual no podía ser feliz también. Sí, de ahí viene un poquito la histeria, aunque viene más atrás, ya lo veremos luego. El punto es que no fue muy popular con esto, y de hecho posteriormente lo ridiculizaron. Llegó a ser conocido como el profeta del mejor orgasmo y el fundador de una utopía genital. Obviamente no le gustaban estos apodos. Sin embargo, el propio Sigmund Freud, dándole sus palmaditas, le aplaudía tales aseveraciones. Esto era más, de hecho, de lo que necesitaba para continuar con su research. Bueno, es que de un enfermo a otro se entienden. Entonces obviamente le vas a decir,
Sí, mano. Está chingón lo que estás haciendo. O sea, Señor Freud. mientras Yo Sigmund sé. Freud inhalaba cocaína de las tetas de una prostituta. Claro que sí, porque esto que digo no es broma, sí lo hacía. Están viendo la calidad de la ciencia en ese tiempo. Por eso nadie tiene en cuenta la psiquiatría hoy en día, siendo que ha avanzado un chingo en poco tiempo. Pero bueno, vamos a continuar. El hermano de Reich murió de tuberculosis también, como su padre, en 1926. El propio Reich la contrajo también, de hecho, en 1927 y pasó varias semanas en el invierno de ese año en un sanatorio de Davos, en Suiza, donde los enfermos de tuberculosis acudían para curarse y tomar aire fresco, que se supone que eso era lo que les curaba. Sí, bueno, en ese tiempo todavía no salían los antibióticos. Recuerden que Fleming descubrió los antibióticos más o menos en 1945. Tenemos un video de eso. Regresó entonces Reich a casa en primavera, enfadado y muy paranoico, porque había estado mucho tiempo en ese sanatorio. Cuando cumplió los 30 años, y no muriendo de tuberculosis, abrió en 1927 6 clínicas de asesoramiento sexual gratuitas en la ciudad para pacientes de la clase trabajadora, o sea, pobres. Y de ahí nacieron los sexólogos. Pues sí, era un sexólogo al fin y al cabo. No mames. Cada clínica estaba supervisada por un médico, con el cual él designó, y junto con él 3 obstetras especializados y un abogado de guardia. Y lo que ofrecía Reich, lo llamaba asesoramiento Sexpol. Las Sexpol eran las siglas de Sociedad Alemana de Política Sexual Proletaria. Reich ofrecía una mezcla de asesoramiento psicoanalítico, consejos marxistas y anticonceptivos. Mira, yo creo que a todos sus doctores les decía, tú, cualquier persona que veas entrar ahí, tú solo dile, todos sus problemas se le van a resolver con una buena acogida. O era así como Son de, $50. señor, señora, levántese en armas y aparte, levante la trucha, Levante esa arma. levante esa arma. Y entonces todos sus Señora, problemas tantien los económicos. aguacates. Con eso, mira, dele con el garrote. En la cara. El punto es que Reich abogaba por una permisividad sexual, o sea, una libertad sexual que en ese tiempo no se veía y de hecho que era muy castigada. Incluso a los jóvenes que llegaban para preguntarle cosas de sexualidad, porque pues es uno con la hormona, que es normal, testosterona, estrógenos, al fin y al cabo dan marcha a ese procesamiento sexual y llegaban curiosamente a esas clínicas a preguntar cositas. El punto es que los asesoraba y como tal inquietaba a otros psicoanalistas y a la izquierda política. Porque ahora sí que muchos muchachos jóvenes estaban cayendo en sus manos. Entonces era así de, este güey le está dando asesoramiento sexual y político a los jóvenes. Dude, esto no está chido. Entonces empezó a llamar mucho la atención. Las clínicas se llenaron inmediatamente de gente que buscaba ayuda, de cualquier lugar, o sea, sexual, de cosas mentales, sexual, de cosas políticas, sexual, económicas y sexual. Sexual. También salió a la calle en una clínica móvil, así en su carrito, conduciendo a parques y a los suburbios con otros psicoanalistas y médicos. Reich hablaba con los adolescentes y los hombres, mientras un ginecólogo colocaba dispositivos anticonceptivos a las mujeres. Esto como libertad sexual, así de, pues, denle... Pónganle su trozo de cobre. Sí, más o menos, le ponían lo que es el DIU o otros anticonceptivos en ese tiempo. Lia Lansky, la mujer en la que se enamoró Reich en ese momento,
en la Facultad de Medicina hablaba con los niños sobre sexo. ¿Por qué vas a hablar? ¿Qué? Sí. Porque para esto, aunque Reich todavía seguía casado y con 2 hijas, él obviamente seguía enamorándose de muchas personas. Y Lia Lansky, otra mujer, pues, que le invitó Reich para ser parte de su séquito de médicos, Qué bonita muchachita. hablaba con los niños sobre sexología. O sea, pero ¿por qué con los niños? Why the kids? Reich posteriormente publicó un pequeño libro llamado La función del orgasmo en 1927, el cual le dedicó a su mentor, Sigmund Freud, por supuesto. No, eso es... yo creo que tenía un amor homosexual no correspondido hacia Sigmund Freud. De hecho, es muy probable, y muchos psicoanalistas le criticaron eso, ya vamos a llegar a eso. No sabemos, no hay nada estipulado, pero sabemos que Sigmund le entraba pues a todo por la libertad sexual. El 6 de mayo de 1926, con motivo del 70 cumpleaños de Sigmund Freud, le entregó un ejemplar del manuscrito que no pareció impresionar mucho a Freud. De hecho, él lo miró, lo agarró y dijo, y cito, ¿tan grueso? Sí, qué gruesote, rey. No, en serio, se supone que dijo eso. Cuando Reich se lo entregó, tardó de hecho 2 meses en escribir una carta breve, pero positiva, en respuesta de la entrega del libro. O sea, Sigmund lo leyó y entonces escribió 2 meses una carta que al final se la mandó a Reich para que la tuviera. Y según las palabras de Sigmund, todo era muy positivo en las teorías que manejaba en el libro. Sin embargo, Reich lo interpretó como un rechazo, como que no le había gustado. No. La opinión de Freud era que el asunto era más complicado de lo que Reich sugería y que no había una única causa de la neurosis, porque, volvamos a decir, la neurosis es todo ese estado ansioso que tienes por cuestiones de tus padres, por cuestiones de guerra, por cuestiones de un trauma, y según Reich, volvamos a decir, todo esto tenía que ver con tu pasado sexual. Y Sigmund decía, no, güey, o sea, a lo mejor y sí una parte, pero no todo. Por lo tanto, él lo manejó como un rechazo. ¿Qué tal si... Bueno, no qué tal. Yo estoy segura que... Oh, vaya. Que Un pedo. Mío no. No, estoy segura de que este pinche vato era un ninfómano. Mira, he dado pequeños datos a lo largo de esta historia para que ustedes piensen que tal vez tenía un problema sexual él. O sea, tenía problemas con su madre, porque escuchaba a su madre cogerse a un tutor al lado de, o sea, en su misma casa. Desde ahí ya estamos mal. O sea, no se le acercaban las chicas porque tenía problemas con la psoriasis. Hasta que estuvo en medicina, ya muchos años tuvo su primer acercamiento con novias. O sea, este güey en verdad tiene problemas sexuales. Y luego esa tensión sexual tan intensa que se cargaba con Freud. Bueno, el punto es que para Reich, la estructura del carácter era el resultado de procesos sociales y en particular el reflejo de la castración y de las ansiedades edípicas que se manifestaban en el seno de la familia nuclear. En vez de decirlo en arameo, cuando una persona, o mencionaban que una persona no podía tener una erección o no podía tener una relación sexual, un hombre se consideraba un castrado porque pues no eres suficientemente hombre, de cierto punto de vista. Y las ansiedades edípicas, el complejo de Edipo que ya mencionamos, el hecho de que tú quieras a el sexo opuesto o a tu figura materna o a tu figura paterna dependiendo de tu sexo, bueno, pues ahí está. Todo esto increpaban o formaban el resultado de tu carácter y tu formación ansiosa. El punto es que esta es una idea medio extraña. Claro que hayan bombardeado mi granja y digo, matado a mi familia e hijos no tienen nada que ver con los delirios de persecución por el trastorno postraumático que la guerra me dejó, ¿no? Como paciente.
No, tiene que ver cómo conseguía una pareja como mi madre. Reich propuso que el cáncer de mandíbula de Sigmund Freud, porque Sigmund Freud tenía cáncer de mandíbula, Era por tenía... inhalar tanta cocaína de los pechos de las prostitutas. No, era por su coraza emocional. Su coraza emocional, en la cual no se podía abrir con las personas al 100%, formó ese cáncer en su mandíbula. Nada tenía que ver el lugar, el tabaquismo desmedido que se fumaba kilos y kilos de tabaco en pipa. O sea, su pinche foto más famosa es ese güey fumando de una pipa. O sea, no, nada tenía que ver con tenía mascar que chupar tabaco. más putas. Y tenía que chupársela a él también. O bien que el judaísmo de Freud significaba que estaba privado de sus impulsos en lugar de expresarlos. O sea, tú eres judío, no debes de ser judío. Eres judío y eres malo porque no estás expresando tus impulsos. Sí, claro. Chupa más putas. La disolución de la coraza emocional, según Reich, traería el recuerdo de la represión infantil que había causado el bloqueo mental en primer lugar. No estás avanzando mentalmente porque te estás privando, porque está algo ahí bloqueándote. ¿Qué es eso? Vamos a averiguarlo con psicoanalítica y con la fuerza orgásmica. Con este palo que te va a destapar la coladera. Hubo múltiples quejas sobre su promoción del aborto, la educación sexual a niños y bueno, pues también promovía mucho que los adolescentes así se dieran con todo, que tuvieran sexo y el apoyo a un intento de suicidio inclusive de una de sus pacientes adolescente. O sea, llegó y le dijo, ¿te quieres suicidar? Ese es tu bloqueo, suicídate. Sí. Entonces, en verdad, son puntos que en ese momento, cuando tenía sus 6 clínicas, fue muy, muy agredido por esto. Pues sí, güey. Intentó encontrar apoyo entre los psicoanalistas de Reino Unido para poder establecerse allí, ya que fue, digamos que vetado de donde estaba. Fue entonces entrevistado en Londres por Ernest Jones, Melanie Klein, John Riviere y James Stretchy. Decidieron que había sido insuficientemente analizado y lo catalogaron como una persona que tenía una hostilidad no resuelta hacia Sigmund Freud y que se seguía así con esa hostilidad, ese hostigamiento contra él, esa situación lo llevaría a la enfermedad. Esa hostilidad era que quería que le diera. Y de hecho eso ocurrió. Sí, ¿Le dieron duro contra el muro? No, sí se enfermó. Ah. Y yo, por fin. Probablemente si le hubieran dado duro contra el muro, ya no hubiera historia de esto, todo hubiera sido normal, pero no, siguen cosas terribles. Cosas oscuras. Cosas oscuras se avecinan. acercan. Reich se trasladó a Malmö en Suecia mientras vivía en un hotel y atendía pacientes en su propia alcoba. ¿Te suena algo? ¿Con una de esta de lado? Fue puesto bajo vigilancia cuando la policía sospechó que las visitas de pacientes a su habitación cada hora significaba que estaba dirigiendo un maldito burdel. O sea, varias mujeres están llegando a una alcoba de hotel cada hora. Ah, qué extraño, ¿no? No debe de ser alguien psicoanalizándolas. Seguramente es un burdel, es un putero. Cada que salen hay un rastro blanco muy extraño. Le denegaron la estancia en el hotel e incluso en Suecia y lo deportaron. Tuvo que regresar a Dinamarca donde antes estaba viviendo. A partir de 1930, Reich comenzó a tratar a los pacientes fuera de los límites y restricciones del psicoanálisis tradicional. ¿Qué era el psicoanálisis tradicional según también Sigmund Freud, padre del psicoanálisis? Es sentarse frente a ellos en lugar de detrás, ¿sí? Porque estaba el diván, así como lo vemos en las caricaturas, está en el diván y el psicoanalista está detrás de ellos.
la persona está postrada y la persona habla y habla y habla y habla, mientras el psicoanalista eso hace, analizar psicológicamente lo que está diciendo el paciente. Mucho del psicoanálisis al día de hoy, la terapia psiquiátrica, más o menos tiene esos puntos. Si han ido al psiquiatra o al psicólogo, lo podrán entender. Y si no han ido alguna vez, vayan, lo necesitan. El punto es que él dijo, esto no sirve, vamos a revolucionar esto. Se sentaba entonces enfrente de sus pacientes en lugar de detrás y los tumbaba en un diván. Empezaban entonces a hablar los pacientes, pero él también hablaba con ellos en vez de sentarse callado a escuchar. Incluso respondía a preguntas de sus propios pacientes, en lugar solamente de anotar. Se había dado cuenta de que después de un curso exitoso de psicoanálisis, sus pacientes sostenían su cuerpo de manera diferente, como que se relajaban. Así que comenzó a tratar de comunicarse con el cuerpo de sus pacientes. En vez de palabras, usaría el tacto. O sea, todo iba bien en el sentido de, el psicoanalista me está escuchando, me está preguntando de mí, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo calmado. Eso es lo normal, una persona que te escucha desinteresadamente está bien y te sientes relajado, pero este güey malinterpretó el hecho de, pues es que su cuerpo se está relajando. Lo voy a relajar más. Lo voy a relajar más y en vez de palabras voy a usar el tacto. No me toques. Pedía pues a sus pacientes masculinos que se desnudaran hasta los calzoncillos. Y a veces por completo. Y a sus pacientes femeninos hasta la ropa interior, o si gustaban se podían quitar todo. Y comenzaba a darles un masaje para aflojar esa armadura corporal que decía que ellos habían desarrollado por sus traumas. Separe sus nalgas. También les pedía que simularan físicamente los efectos de ciertas emociones con la esperanza de provocarlas. Por ejemplo, el estado de llorar o el estado de estar enojado o incluso el estado de excitarse. Presentó por primera vez los principios de lo que él denominó vegetoterapia analítica, del carácter como tal. En agosto de 1934, en una ponencia titulada Contacto psicológico y corriente vegetativa. No me digas que agarró gente en estado vegetal e intentó hacerles cosas feas. No, te voy a decir de dónde viene ahorita el nombre. El punto es que se lo presentó a muchísima gente, muchísimos psiquiatras, psicólogos, analistas de todo el mundo, pues el congreso era un congreso internacional de psicoanálisis, celebrado en Lucerna, en Suiza. Según lo que él explicó, su método quitaba al médico de la neutralidad y lo ponía en son del paciente, en punto de ayudarle. Reich sostenía que los tabúes psicoanalíticos reforzaban los tabúes neuróticos del paciente, o sea, el no tocar al paciente, el nada más escucharlo, el no hablarle nada. Y que él quería que sus pacientes lo vieran como otro humano, no como un médico. Presionaba entonces, esto viene directamente de la ponencia, presionaba con fuerza y dolorosamente el pulgar o la palma de la mano sobre las mandíbulas, los cuellos, los pechos, espaldas o muslos de los pacientes con el objetivo de disolver esa rigidez muscular que formaba la armadura que él decía psicológica. ¡Uy, sí! ¿Te gusta? ¿Se siente mejor? ¿Estás más relajado? ¿Está dejando de desear a su madre? Estoy harta
harta, ya no quiero escuchar. Escribió que el propósito del masaje era recuperar el recuerdo reprimido de la situación infantil que había causado tal represión o tal bloqueo. Si la sesión funcionaba, veía cómo se producían oleadas de placer en sus cuerpos, lo que él llamaba el reflejo del orgasmo. Para Reich, esta relajación o el cambio corporal simulaba cómo sería un orgasmo en la persona. Y él podría ver que estaba mal en el pasado del paciente solo con ver el orgasmo. Por lo tanto, según Reich, tenía que ver el orgasmo de su paciente para poder identificar el bloqueo que tenía psicológicamente. Por obvias razones, y según Reich, no podía provocarles directamente un orgasmo. ¿O sí podía? Tu puta madre. Uy, pito. Pues eso yo creo que entendió. ¿Tú qué crees? ¿Que si les dio orgasmo o no les dio fuerza orgásmica? Que les dio de todo por todos lados. Puede ser que tengas razón. No hay hechos, no hay escrituras, no hay nada. Todo se perdió. Todo. Vas a ver ahorita por qué se perdió todo, pero ya verás. O sea, pero igual, intenten imaginarse. Tú, como Y yo, Isabumafu. Tú y el paciente. Isabumafu. Y el orgasmo mafu. Suena mejor este tipo de terapia. Me interesa tu religión. El orgasmo mafu. Pues bueno. No, o sea, pero imagínate. Ajá. La imagen. ¿Cómo tú vas a poder interpretar como psicoanalista, entre comillas, un... Sí, sí. Te pegaron de chico. Te pegaron de pequeño. Te abandonó tu papá, sí. Se fue por cigarros y nunca volvió. A ver, vamos a repetirlo. Las veces que sean necesarias. Oh, ¿te gusta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes que están viendo o escuchando este video? En verdad, todo esto pasó y, obviamente, las referencias saben que quedan en la caja de descripción. Hasta aquí terminamos esta primera mitad. ¿Por qué siento que no hemos avanzado nada en la historia? Avanzamos en verdad mucho porque es una introducción muy, muy larga para cómo terminó este güey. Ya verán, la siguiente semana las cosas se ponen cada vez peor. Peor. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Ojalá denle like a este video si les gustó. Dejen un comentario de qué les parece este güey medio mafufu y la fuerza orgásmica. Mándenos sus caras orgásmicas para analizarlas y decirles que okay, estaba mal de ustedes. Se las pasaré a Fer directamente. Yo no tengo nada que ver en esto. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la siguiente semana. Bye.